Bienaventuranzas. Y el libro de Mateo, que es el autor, nos presenta estas bienaventuranzas. El día de hoy vamos a ver solo dos bienaventuranzas. ¿Ven? Estas dos bienaventuranzas vienen de la mano, se dice o se piensa que es como un eslabón. Inicia uno y la siguiente va amarradita, ¿sí? Entonces, estas dos bienaventuranzas van a ser unas características que se espera que nosotros como cristianos las tengamos. Y debemos reconocer, en estas dos primeras bienaventuranzas nos van a enseñar que debemos reconocer la propia pobreza espiritual y debemos lamentar nuestro pecado. Y vamos a ver de qué manera lo tenemos que hacer. El libro de Mateo escribió este libro cuando la sociedad judía estaba dividida en varios grupos, con diferentes interpretaciones de la ley y la tradición. El día miércoles nos hablaban de ciertos grupos y es que se manifestaban también durante este tiempo. Estaban los fariseos, los saduceos y los publicanos. Mateo escribe para una comunidad cristiana ya establecida, que comienza a organizarse como iglesia y necesita profundizar en su nueva identidad de seguidores de Jesús. Después de la ruptura traumática con el judaísmo, de donde procedía la mayoría y que les dejó en una situación de marginación social, cultural y religiosa, es probable que estos hombres y mujeres fueran realmente pobres, menospreciados y perseguidos. Por eso es que los invita a descubrir en las dificultades por las que atraviesan el reinado de Dios. Las palabras de Jesús son una invitación a vivir la pobreza, la aflicción, el hambre, la sed de justicia como bienaventuranzas. Salmos 144:15 en la segunda parte dice: bienaventurado es aquel pueblo cuyo Dios es Jehová. Dios quiere que nuestras vidas estén llenas de gozo. Dios quiere bendecirnos. Él quiere que experimentemos gozo, una felicidad profunda, extrema, no producida ni afectada por la emoción o por las circunstancias cambiantes. Las bienaventuranzas, hermanos, describen un estilo de vida, que es opuesto al del mundo y que es característico de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Estas cualidades no son opcionales para los cristianos, sino que son el resultado de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Al vivir estas cualidades, los creyentes van a reflejar el carácter de Cristo y van a experimentar la bendición de Dios. A los que son parte del reino de los cielos se les atribuyen estas características y con la ayuda de Dios las hacen parte de sus vidas. Quienes rechazan estas características es porque prefieren las propuestas que el mundo les da y no son parte del reino de los cielos. Con esta pequeña introducción vamos a comenzar y creo que queda más que claro el decir que no es opcional si vivimos estas bienaventuranzas, porque si bien no lo queremos hacer, no pasa nada, pero quiere decir que vamos a preferir las propuestas que nos ofrece el mundo. Y las bienaventuranzas, bien dice, son para aquellos que ya pertenecen al reino de los cielos. ¿Ustedes pertenecen al reino de los cielos? Amén, ¿verdad? Entonces esto es para mí y para ustedes. Mateo nos va a presentar, estas dos primeras bienaventuranzas, lo vuelvo a comentar, nos van a enseñar a reconocer la propia pobreza espiritual y cómo es que nosotros debemos lamentar el pecado que hay en nosotros. Hablaremos sobre las características que Dios demanda de sus seguidores a través de las bienaventuranzas. Y iniciamos con Mateo 5:1, dice que él se da cuenta que una multitud lo sigue, ¿verdad? Y está hablando acerca de Jesús.
Dice, viendo la multitud, Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Pero aquí no se refiere a los 12 discípulos que él escogió, porque para entonces todavía no habían sido escogidos. Se refiere a las personas que le seguían, que querían aprender, que querían escuchar su palabra. Dice y menciona en este versículo que él sube al monte y vienen a él, se acercan. Quiere decir que no es un monte, no es una montaña alta, sino es como una colina donde él se sienta, y eso de sentarse para enseñar lo hacían los judíos, los rabinos, los maestros. Lo que él hacía, se ponía en alto para que la gente le pudiese ver y escuchar mejor. Mateo se presume o se piensa que Mateo estaba dentro de esa multitud. Mateo era un hombre publicano que tenía una educación muy por arriba del resto de las personas, y se cree, o bueno, en ese entonces que era, tenía esta parte de la taquimecanografía. No sé, algunas hermanas que estudiaron en la secundaria, pues nos enseñaron la taquimecanografía, y es que se escribía, ¿no?, con ganchitos, palitos, y se escribía la palabra tal cual. Por eso es que se dice que este sermón del monte o de las bienaventuranzas, está tal cual Jesús lo pronunció, Mateo lo escribió, sin una palabra más, sin una palabra menos. Lógico, ya hemos visto a través de las semanas anteriores, los días miércoles, que hay palabras que probablemente, pues al ser los escribas los que pasaban la palabra, pues tal vez se viciaron un poco. Pero se cree que el sermón del monte tal cual está escrito, tal cual así lo pronunció Jesús. Ahora, vamos a iniciar con qué significa bienaventurado. La palabra bienaventurado viene del griego makarios, y makarios significa afortunado, sumamente bendecido, bien librado, dichoso, glorioso. Es una palabra de gracia que expresa regocijo y satisfacción especial concedido a las personas que experimentan la salvación. Pero si leemos las dos primeras bienaventuranzas, que son las que vamos a leer, van a decir, ok, y qué de dichoso, qué de gozoso, qué palabra de gracia tú ves en aquellos que son pobres en espíritu y aquellos que lloran. Y es que vamos a ver a la luz de la palabra por qué es que somos bienaventurados, porque es que esta palabra nos da ese gozo. De qué manera es que Dios nos da esa bendición, ¿vale? Y el ser bienaventurados también quiere decir, que es ser bendecidos por Dios, sumamente bendecidos. Y la palabra de Dios desde Génesis 1:28, con Adán y Eva, les dice en esta parte de Génesis 1:28 que inicia, y los bendijo Dios, y los bendijo Dios. Solo nos vamos a quedar en esa parte porque bienaventurado también es ser bendecido. Y Dios bendice a Adán y Eva en Génesis. Entonces, desde ahí vemos las bienaventuranzas, esta bendición. Efesios 1:3 también nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta bendición es por gracia. Ser bienaventurado es la mejor dicha que puede tener el hombre, y de esto también nos habla Proverbios 10:22, cuando nos dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición, la bienaventuranza de Jehová es la que nos enriquece y no va a añadir tristeza con ello. Y tal vez digan, ok, sí, pero en el versículo 4 de Mateo 5 dice, bienaventurados los que lloran.
Y es que vamos a explicar por qué no es lo que nosotros vemos a simple vista, porque hemos mucho llorado, ¿verdad? Y decimos, entonces, ¿a qué se refiere? Ya que tenemos claro lo que es la palabra Macarios, lo que es la palabra bienaventurado, lo que quiere decir y que va ligado con bendecido, vamos ahora sí a comenzar con la primera bienaventuranza. Y el versículo 3 de Mateo 5 nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Hasta ahí vamos a dejarnos, porque la bienaventuranza nos va a dar una característica, pero que si nosotros como cristianos la cumplimos, vamos a tener una promesa. Y la promesa de esta bienaventuranza es, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ja? Entonces, la primera característica que debemos de tener en cuenta es, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero hay bueno, lo que les comentaba de la promesa, entonces, pobres en griego es, se me fue la palabra, esperen, sí lo sabemos leer, proxoi, y eso es pobres. Jesús usó aquí la palabra para los verdaderamente pobres. Esto indica a alguien que debe mendigar para que les den lo que sea. Aquellos que son pobres en espíritu, tan pobres que tienen que mendigar, ellos van a ser recompensados. Por lo cual, en esto entendemos que nosotros debemos de tener humildad y dependencia de Dios. ¿De qué manera? Al reconocer nuestra insuficiencia espiritual, vamos a depender de Dios para nuestra salvación. Y es que este tipo de pobreza, hermanos, no se refiere a una condición material. Lucas 12:15 nos dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Podemos llegar a confundir a veces las bienaventuranzas, porque podemos decir, es que se refiere a esta pobreza física. Y entonces podemos llegar a decir, pues como yo soy pobre, pues ya soy bienaventurado, Lupita. Pero no se refiere a este tipo de pobreza, no es una pobreza física. Esta pobreza es una pobreza espiritual y se refiere a que debemos estar conscientes de nuestra condición. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas las cosas y así todas estas fueron, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquí nos dice que Él va a mirar a aquel pobre y humilde de espíritu. Si nosotros de repente somos altivos, pues olvidemos que esta bienaventuranza es para nosotros. Hay una enseñanza en Lucas 18, del 9 al 14, si usted lo quiere leer en su casa, se la voy a resumir. Esta nos habla acerca de un fariseo y un publicano, ¿verdad? También esta nos hablaba en el día miércoles, ¿verdad? Y nos vamos a enfocar al publicano, porque el publicano, más que nada cuando decimos que somos pobres de espíritu, es que nos vamos a entregar a la gracia de Dios, vamos a reconocer personalmente una bancarrota espiritual. Es decir, que no tenemos absolutamente nada que podamos dar. El ejemplo de Lucas 18, del versículo 9 al 14, nos deja ver cómo el publicano se golpea el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él se reconoció como pecador, no como el fariseo que entró altivo y que decía, ¿verdad? Yo puedo, todo eso. No, este publicano reconoció que él necesitaba de Dios, ¿verdad? Y él decía, sé propicio, ven a mí, ayúdame, ven a mi ayuda, ven a mi auxilio, porque él reconoce que él es pecador. La pobreza espiritual, hermanos, en pocas palabras, es reconocernos pecadores delante de Dios. Y van a decir, Lupita, pero no acaban de decir que las bienaventuranzas son para
Para los que ya tenemos ganado el reino de los cielos, sí, pero también nosotros, hermanos, estamos en este mundo día a día y luchamos, batallamos con nuestros pecados, porque no creo que ya seamos santos completamente. ¿Qué pecado hay en ti que tienes que reconocer delante de Dios y decir como ese publicano, sé propicio a mí, pecador? ¿Cuál es ese pecado? Y hemos hablado en múltiples ocasiones sobre los pecados, ¿verdad? Y a veces nos es difícil aceptar que seguimos pecando. Y ese es el primer error. Desde ahí ya vemos que no tenemos una pobreza espiritual, porque también nos refiere a la humildad. Habíamos leído en versículos anteriores que decía que él iba a mirar al humilde, ¿cierto? Y él vio al publicano y perdonó sus pecados, y entonces él se retira. Pero ¿cuántos llegamos a ser como el fariseo, que nos enaltecemos porque creemos, yo ya acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ya puedo seguir? Pero hacemos malas caras, pero tenemos malos actos, pero aún nuestra conducta, nuestra forma de hablar sigue siendo como la del mundo. Es por eso que la pastora decía en un inicio, debemos ser contraculturales, porque es bien fácil ser como allá afuera, tener envidias. Es más, el mundo nos enseña que si eres humilde no vas a ser exitoso. Y lo vemos en los trabajos. A veces las personas que están en un alto mando llegan a mal mirar a los que estamos en un rango inferior, pero no saben que no porque tengan un rango más alto que nosotros, son mejor que nosotros. Nosotros como cristianos debemos demostrar humildad en nuestras áreas de trabajo, en la iglesia, hermanos, en nuestros hogares, porque a veces ahí es donde también nosotros fallamos y decimos, no, pues yo ya predico, ay tú, ma. O sea, yo en mi caso, ¿no? Con mi mamá, allá tú, que no estudias, que no te sabes el hebreo, que no te vas al diccionario. ¿Eso demuestra una humildad en mí? No, ¿verdad? Entonces definitivamente hay un pecado en mí que todavía tengo que desechar, ¿verdad? Entonces, esta bienaventuranza nos dice que debemos de ser, sí, pobres en espíritu, reconocer nuestro pecado, pero también ser humildes, aceptar que nosotros dependemos de Dios, como este publicano, y decir, sé propicio a mí, que soy pecador, porque sí lo somos, hermanos. Amén. Ahí, denme un segundo, hermanos. Tenemos que tener una confesión honesta de que somos pecadores y que carecemos por completo de las virtudes morales necesarias para agradar a Dios, y todo eso opuesto a la arrogancia. Llegamos a veces a ser arrogantes. El ser humildes, reconocernos de una manera desesperada, a esto se refiere pobres en espíritu. No solo reconocernos como pecadores, sino a que de una forma desesperada reconocer ese pecado. ¿Alguna vez usted ha hecho algo realmente malo, pero malo? Y que a veces, no sé, con un familiar, y de repente te sientes tan mal de haberlo ofendido o de haberlo lastimado y no sabes de qué manera recompensar. Y por mucho que digas, es que sabes qué, perdóname, es que dije las palabras que no quería decir, pero ya heriste. Es lo mismo, cuando nosotros con Dios nos reconocemos como pecadores, es perdóname, pero es desgarrarse. Yo no sé si usted no lo ha hecho, pero espero que el día de hoy usted se vaya con esto, hermano, porque es un dolor el aceptarlo, porque el aceptar que fallaste, que estuviste mal, te va a producir ese dolor. Y a eso se refiere el decir,
soy pobre en espíritu porque he pecado. Este pecado me desgarra, Dios. Te fallé y no sé de qué manera volverme a restituir contigo. Esta bienaventuranza a eso se refiere. Es tan profundo y decir, nunca voy a encontrar o hallar ese estándar moral, porque nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Y eso significa que tenemos también los atributos morales de Dios. El hecho de decir, no hay manera, no hay cómo te voy a alcanzar. Eso es ser pobre en espíritu, reconocer tu pecado. Eso es. De verdad, hermano, cuando estudiábamos, y vaya que fueron meses estudiar las bienaventuranzas, muchos traemos, esto se refiere a esto y la palabra quiere decir esto. Pero cuando la vives, dicen que no hay mejor maestro que aquel que te enseña desde la vivencia. Y el arrepentirte, el decir, este fue mi pecado. Y no estoy hablando de un pecado, no mío, ¿no? O sea, pero me refiero a un pecado que ustedes dicen, uy, no, el mayor pecado, lo voy a decir, fue haber sido infiel. Tal vez. Pero qué tal que tu mayor pecado fue haber olvidado que tenías un primer amor y ese es Dios. Y es algo que tenemos que nos desgarra. A esto se refiere esta bienaventuranza. Los pobres en espíritu son los que no confían ni en su capacidad ni en sus fuerzas, sino en la gracia de Dios para su completa salvación. Como promesa de ellos es el reino de los cielos. Esta es la promesa que tenemos. Porque la pobreza de espíritu es un requisito previo absoluto para recibir el reino de los cielos. Mientras hospedamos ilusiones de nuestros propios recursos espirituales, nunca recibiremos de Dios lo que necesitamos absolutamente para ser salvos. Si tú dices, yo puedo desde mi fuerza, yo con esta fuerza de voluntad lo voy a lograr, nunca vas a recibir la promesa del reino de los cielos, porque no te estás aceptando, no te estás humillando, porque no estás aceptando ese pecado, esa arrogancia que tienes al decir, yo puedo con mis fuerzas. ¿Qué tal que tu pecado es el alcoholismo? ¿Qué tal que tu pecado es, no sé, hermanos, seguir mintiendo? Por lo más sencillo. Y decir, no, a partir de mañana, porque escuché esta prédica, a partir de mañana lunes, como cuando decimos voy a iniciar la dieta. Pues voy a iniciar la dieta de no mentir, de no tomar una copita, de no hablar malas palabras. Voy a iniciar la dieta de no ser grosero, de no ser gritón, de no estar golpeando. Voy a iniciar mi dieta de lo que usted quiere, hermano. O sea, yo estoy hablando pecados pequeños, pero hay pecados, bueno, no hay pecados ni pequeños, grande pecado es pecado. Pero si en nuestro estándar moral podemos nosotros decir, este pecado está aquí y este está hasta acá, ¿no? Entonces, es pecado. Pero por tus fuerzas, no lo vas a hacer. Cuando ustedes aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, hubo un arrepentimiento. Y el arrepentimiento se nos ha dicho 1001 veces a qué se refiere, ¿verdad? Que es dar un giro y decir, no vuelvo a hacer esto. Y tenemos que santificarnos y tenemos cada día santificarnos a través de su palabra. Esto es arrepentirse cada día. Porque cada día sí tenemos un pecado. Pero si pecamos lo mismo todos los días, entonces no estamos arrepentidos. Solo estamos ahí como remojando nuestro pecadito y lo volvemos, remojamos y volvemos. Tenemos que mostrar un cambio para recibir esta promesa. Y es que la promesa del reino de Dios
este reino es bajo el gobierno de Dios y de su Hijo Jesús. Esta promesa, este es el reino que nosotros vamos esta promesa la vamos a obtener cuando nosotros nos humillemos delante de Dios, cuando entendamos que necesitamos pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas, reconocernos. ¿Ven? Este reino también es un reino presente y futuro y es un reino seguro. Esta promesa, esta es una de las bienaventuranzas, no sé si decir más importante, pero es el tema central de las bienaventuranzas, porque el mundo nos dice lo que les decía hace un rato, la humildad es debilidad, pero Dios no nos enseña eso. Él nos dice que al mostrarnos y reconocer nuestra necesidad, habrá un cambio en nosotros y nos va a dar la promesa del reino de los cielos. Esta es nuestra primera bienaventuranza, hermanos. Y aquí solo les voy a arrojar la pregunta para continuar con la segunda característica que tenemos que cumplir. La primera es pobres en espíritu. ¿Tú te reconoces algún pecado que ahorita, ayer, hoy, no sé, has estado realizando y que tienes que pedir perdón y reconocerte delante de Dios? Eso es para ustedes. La siguiente característica que se menciona está en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una vez que nosotros, estas bienaventuranzas, yo les decía en un inicio, son como un eslabón y van ligadas. Porque cuando nosotros nos reconocemos pobres en espíritu, reconocemos nuestro pecado, yo les decía, viene ese desgarre interno de decir, esto no es correcto. Los bienaventurados los que lloran, porque sufren su pecado, porque ese pecado es algo que no pueden pasar desapercibido y que los está alejando de Dios. La palabra lloran viene del griego tentountes y es lamentando. Jesús no habla del dolor causal Jesús nos habla del dolor casual por consecuencias de nuestro pecado, sino de un dolor profundo ante Dios sobre nuestro estado caído. Este llanto es de tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Pablo, en la carta de 2 Corintios, versículos 7-10, nos dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando nosotros nos arrepentimos para salvación, nos va a dar vida, pero cuando nos arrepentimos como el mundo nos enseña, nos va a traer una muerte espiritual. Y la tristeza del mundo, hermanos, es egoísta, orgullosa, sin fruto y nos va a alejar de Dios. Por eso es que esta tristeza nos va a producir muerte. Pero la tristeza, según Dios, es provocada por el Espíritu Santo. Nos humilla, nos acerca a Él, nos lleva al arrepentimiento y esto nos va a producir salvación y vida eterna. Si vemos estas bienaventuranzas como eslabones, lo que les decía, la primera, pobre de espíritu, va a ir seguida con esta que es los que lloran. Y es que es reconocer nuestra ruina, nuestra bancarrota espiritual y lamentar nuestra condición. Es entristecernos por la maldad y llorar por nuestro pecado. En los días del profeta Joel, cuando Israel se había acomodado a la inmundicia, deleitándose en la maldad y gozando su pecado, el mismo profeta dijo en Joel 12, del 2 al 13, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón,
con ayuno y lloro y lamento. Y rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque el pueblo, cuando cometía pecado, cuando había algo que le dolía, rasgaban sus vestiduras. Pero Jehová les dice, no lo hagan, rasguen su corazón. Y es que este pecado a nosotros es, obviamente aquí no van a decir, sí, Lupita, he pecado, y aquí se van a rasgar, ¿verdad? No, sino que van a reconocerse. Y entonces es decir, aquí estoy completamente desnudo, abierto a ti, Dios. Y este pecado, esto me causa tanto dolor. Eso es desgarrar nuestro corazón ante Dios, reconocernos. Los hombres y mujeres lloramos cuando nos fallan, ¿cierto? Cuando la familia sufre, cuando todo sale mal y llegan los problemas. Pero, hermanos, ¿cuántos lloramos por nuestro propio pecado? ¿Cuántos lamentamos nuestra maldad? Y yo leía, bueno, cuando escribía las preguntas decía, es cierto, generalmente es difícil que reconozcamos nuestro pecado, pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y te dice, hey, esto, lloramos porque lloramos, porque nos reconocemos. Porque es bien fácil llorar cuando alguien nos falla, cuando alguien nos miente, cuando alguien nos ofende. Y mucho tiempo, yo sinceramente, me voy a sincerar, yo decía, ay sí, bienaventurados los que lloran. Yo creo que ha de decir cuando se siente esta tristeza, pero yo me refería a cuando pierdes un ser querido. Porque llorar, o esta palabra, sí se refiere a eso, pero más que un duelo por un ser querido, es un duelo por tu pecado, o sea, por la falla que tú cometiste. Entonces yo a veces decía, pues sí, yo soy bienaventurada porque soy bien chillona. No, no se refiere a eso. Se refiere a cuando desgarramos nuestro corazón por nuestro pecado. Por eso es que las preguntas, ¿cuántos lloramos por nuestro propio pecado y cuántos lamentamos por nuestra maldad? Esta característica nos va a llevar o nos habla acerca de un arrepentimiento y nuevamente de una dependencia de Dios. Nuestra recompensa es que va a venir un alivio a nuestra aflicción, un consuelo por el Espíritu Santo. Porque dice, porque ellos recibirán consolación. Y ese consuelo pues es por el Espíritu Santo. Cuando estamos demasiado tristes, no sé, los jóvenes, ¿no? Sus tristezas más profundas pueden ser muy graves, pero algunos es que me dejó fulanito, o no me hizo caso sutanita, ¿no? ¿Y quién consuela? Mamá. Bueno, si tienen mucha confianza, pues papá. O si están los dos, pues los dos los consuelan, ¿no? Pero hay un consuelo. Y a veces los papás dicen, ay, van a venir muchos, tú tranquilízate. Dios no va a pasar por alto nuestro sufrimiento, porque definitivamente no va a ser un sufrimiento de que alguien nos dejó, pero sí va a ser un sufrimiento de que le fallamos. Y entonces el Espíritu Santo, como el Consolador, va a estar, como el Paracletos va a estar, y lo tenemos a un lado y va a decir, nos va a abrazar y nos va a consolar y nos va a hacer sentir ese amor. Esa es la promesa que tenemos cuando somos los que lloramos, cuando sufrimos, cuando desgarramos nuestro corazón por ese pecado, por esa falta que tuvimos delante de Dios. La idea de consolar en el Antiguo Testamento estaba ligada al concepto de perdonar los pecados. El profeta Isaías dijo, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado,
que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Esto lo vemos en Isaías 40, versículo 1 y versículo 2. Isaías 52, 9 nos dice: alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. A Jerusalén, ha redimido. A esto nos habla el Antiguo Testamento. Son consolados por su pecado, por haberse arrepentido de su pecado. Cuando hay lamento y tristeza por el pecado, entonces va a venir un arrepentimiento genuino. Y cuando viene el arrepentimiento, va a llegar el perdón. Y con esto, hermanos, vamos a tener gozo, un descanso y un consuelo. Hay un comentarista, Matthew Henry, y nos dice: quienes lloran son felices. Parece que en esta parte de este versículo se refiere a esta tristeza piadosa que produce un verdadero arrepentimiento, vigilancia, humildad y una dependencia continua para aceptar la misericordia de Dios en Cristo Jesús, junto con la búsqueda constante del Espíritu Santo para purificar el mal restante. Esta tristeza nos va a traer gozo. Cuando nosotros somos consolados, cuando nosotros nos reconocimos delante de Dios, entonces, cuando reconocimos que somos pobres en espíritu, reconocimos nuestro pecado, lo lloramos, tenemos ese luto, pero no, hermanos, no me malentiende y diga: ay, sí, el luto porque ya dejé de ser por este pecado en específico, ¿no? No, reconocer ese luto porque nos reconocemos pecadores. Entonces, por ese arrepentimiento va a venir la consolación, y ese consuelo nos va a dar gozo. Y es que estas características que nos dan en estas dos bienaventuranzas, nosotros podemos decir: ay, pues sí, están bien fáciles. Tan fácil que es reconocerme, tan fácil que es humillarme, tan fácil que es decir: soy pecador. ¿Es fácil? ¿Es fácil reconocerse, hermanos? Cuando tenemos esta convicción, cuando aceptamos que estamos mal, ese dolor, hermanos, te puede llevar 2 horas, 1 hora, 15 minutos, cuando es genuino. Cuando no, cuando somos amantes del dolor y decimos: el dolor me va a dar fuerza, me voy a arrepentir hoy, mañana otra vez por el mismo pecado, pasado, porque decimos: ay, no, es que como que siento que todavía no. Pues es que no lo estás sufriendo, es que no estás desgarrando tu corazón, es que no estás aceptando realmente tu condición. Cuando realmente lo hacemos, es que entonces viene el consuelo. Y entonces, ahora sí, recibimos estas promesas: el reino de los cielos y la consolación del Espíritu Santo. Y vas a regresar triunfante de tu oración con una cara de gozo, con una alegría, pero primero es reconocernos y decir: no somos como los del mundo, porque no lo somos. Ellos jamás van a aceptar un error o una equivocación. Puede que te digan: ay, sí es cierto, tienes razón, me he equivocado, pero es algo más emocional, es superficial. ¿Cuántos hemos sido superficiales, hermanos? ¿Cuántos hemos venido aquí? Sí es cierto, Dios, perdóname, y regresamos y hacemos lo mismo. Eso es algo superficial. Pobres en espíritu, y llorar por esto significa que nos vamos a desgarrar, vamos a conocer y reconocer este pecado que nos aleja de Dios. Cuando nosotros entendamos esto y aprendamos a vivir de acuerdo a los parámetros que vienen aquí, vamos a obtener las recompensas. ¿Por qué? Estas recompensas del reino de los cielos y la consolación, pero por esa fidelidad que nosotros tenemos, por el servicio a Dios. Hermanos, que servimos a Dios, esto, y los que no también, pero trae más peso para aquellos que servimos, porque somos ejemplo para aquellos que van empezando. Si nosotros no nos reconocemos, si nosotros no nos humillamos,
en vano es nuestro servicio. Para esto nosotros necesitamos mostrar fidelidad y un servicio a Dios genuino. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al humillarnos, al comenzar a decir: es cierto, yo soy pobre en espíritu, porque reconozco mi falla, reconozco mi pecado, y de ahora en adelante aquí está Dios. Ayúdame a enfrentarlo, a no volver a lo mismo. Ayúdame. Sí, es un hábito que tenemos que hacer, hermanos, el reconocernos. Yo no sé por qué situación estés pasando, porque lógico no lo vas a gritar a los cuatro vientos, pero ha habido palabra aquí de parte de Dios domingos pasados, y a veces decimos: yo creo que esa palabra no era para mí, porque Él pedía arrepentimiento. Yo creo que esa palabra es para todos. Vimos hoy dos características esenciales que hay que cumplir: la humildad y un arrepentimiento genuino. Y yo espero que sea Dios el que conmueva su corazón, pero no de una manera emocional o sentimental, porque eso es pasajero, hermano. Hoy tiene la oportunidad de arrepentirse genuinamente. Yo tengo esa oportunidad. Si usted la quiere desaprovechar, está en su derecho. Pero recuerde que estas bienaventuranzas no son para aquellos que no son salvos, son para los que ya son parte del reino de los cielos. Y tal vez a veces no entendamos porque no estamos en una conexión directa con Dios, hermanos. Yo no le voy a preguntar cuántos días a la semana leemos nuestra Biblia. Es más, no le voy a decir: hoy estuvo en su altar en su casa, oró, hoy leyó la palabra antes de venir aquí, alabó a Dios. Porque recuerde que cuando venimos ya aquí tenemos que traer nuestra lámpara. ¿Por qué, hermanos? Porque la alabanza va a ser diferente. Yo no sé si usted se percató, pero en la alabanza se sentía el amor de Dios, de verdad, de una forma tan intensa, que yo estando allá decía: Señor, quiero no estarle picando acá, porque era mi necesidad tal de sentir más ese abrazo. Y no con eso, hermano, yo digo: los que lo hacen es porque son más santos. No, Dios tiene misericordia. Estas bienaventuranzas son por gracia de Dios, que las podemos recibir. Estas inician hablando de un arrepentimiento, porque más adelante las bienaventuranzas que siguen nos van a dar otras características. Pero Jesús inicia con que es necesario arrepentirnos, humillarnos, reconocernos, desgarrarnos, entender que lo que hacemos, cómo vivimos, hay cosas que no le agradan y que tenemos que cambiar. Yo no sé si usted está dispuesto o quiere recibir estas promesas, la consolación. Tal vez por miedo digas: yo no quiero tener ese dolor, porque ¿a quién le va a gustar que te infrinjan dolor? A nadie, ¿verdad? Tantito se nos levanta la uña y no podemos. ¿Nos gusta el dolor? No. Pero justamente ese dolor, el reconocer nuestro pecado, nos va a llevar a un consuelo. Hermano, no va a ser un consuelo como el que da mamá o papá o un amigo. Este consuelo viene del Espíritu Santo. Tal vez tú digas: no tengo ningún pecado, no tengo nada de qué arrepentirme.
te felicito. Pero si en esta hora tú dices, yo quiero tener esa característica, yo quiero recibir eso de parte de Dios, yo te invito a que con sinceridad en esta hora clames a Dios. Cierra tus ojos, hermano.